casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Fénix. Bueno, termina el carnaval, pero sigue el carnaval. Esto es importante. Terminan las murgas, los humoristas, los parodistas. Extraordinaria demostración cultural de nuestro pueblo, pero sigue el carnaval político. Yo realmente, como organización social, estamos preocupados de la banalización que se está haciendo de la política, de temas preocupantes que no se abordan. Evidentemente que el tema astesiano llevó a el tembladeral en el oficialismo, en el gobierno, y eso desató que ahora hay que buscar culpables de otras cosas por otros lados. Y entonces ahora aparece de vuelta lo de Moravito, aparece lo del gobierno anterior, sigue lo otro. Aparece el diploma de Peña, del ministro de Medio Ambiente. Bueno, nosotros no tenemos por qué dudar, sería una falta de respeto, pero es raro. Es raro que uno no se acuerde si tiene o no un diploma, si era licenciado o no. Y ahora hoy he leído en trascendidos de prensa que Lacalle Pou, el presidente de la República, le dijo, bueno, si quiere retornar al ministerio, que retorne. Es decir, por lo menos esto parece poco serio. No se acordaba que sí era licenciado. Aparece en la universidad privada que sí. Bueno, no sé cómo se va a dilucidar esto realmente, pero no ayuda. No ayuda a creer en la real política. Hoy en día es un tembladeral institucional. Los problemas es judicializar todo. Ahora Fossati, la fiscal, aparentemente por difamación, quiere, le indica a Fernando Pereira, a Grille, a otros 3 ciudadanos que algo pusieron en las redes, no sé de qué se trata, pero lo real es que, bueno, que ahora cambia el eje del problema. El tema acá era el cuarto piso y astesiano, y ahora, bueno, está Fernando Pereira en cuestión, Leal en cuestión, todo está en cuestión. Pero no se aborda el problema del salario, no se aborda el problema de la gente en situación de calle, no se aborda el problema del desempleo, no se aborda con seriedad y profundidad el problema de la reforma jubilatoria. Es decir, se ponen cortinas de humo a los verdaderos problemas de la gente. Yo estoy pensando en aquel que está en un asentamiento irregular en este momento, si realmente puede llegar a interpretar y a comprender esto de Fossati, Pereira, el otro y el otro. Ese hombre está preocupado porque todavía no consiguió laburo, porque le costó mucha plata poder mandar al pibe ahora a la escuela con los cuadernos, los útiles escolares, etc. Esos son los problemas de la gente, los problemas reales de la inmensa mayoría de este país. Pero bueno, como se ha entrado en un embudo de judicialización de la política, de que tú hiciste, el otro hizo más, el otro hizo menos, y los grandes temas quedan por el camino. Nosotros, con el problema de la vivienda, y seguimos preocupados porque el programa Avanzar no avanza lo suficiente para los asentamientos irregulares, porque queremos que efectivamente se sepa que lo más golpeado fue la vivienda en el presupuesto nacional, y queremos que el país tenga un Fondo Nacional de Vivienda real, verdadero. ¿Para qué? Solo para los cooperativistas de vivienda, no. Para que se pueda tener una política de Estado desde el Estado, valga la redundancia, para resolver un problema acuciante como es el de la vivienda. A mí me encantaría hoy haber
abierto la página de los diarios o escuchado los informativos que dijeran se está discutiendo el Fondo Nacional de Vivienda. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay quien considera que la propuesta elevada al Parlamento por los senadores del FA que tomaron el guante de una propuesta de fútbol no es la correcta, pero tengo otra para resolver el problema de la vivienda. No, pero en la tapa de los diarios hoy no está eso. No está, por ejemplo, si todos los trabajadores van a recuperar el salario real perdido, tampoco está eso. No está el problema del jubilado, que tenemos miles que ganan 17.000 pesos de jubilación, que uno se pregunta cómo hacen para vivir. Eso no está en la tapa de los diarios. En la tapa de los diarios está ahora la fiscal, está el otro, el de más acá, el de más allá. Entonces nosotros creemos que este espacio de FUCBAN debe ser un espacio para la reflexión en profundidad de los temas que importan a la gente. Y nosotros consideramos que el tema de la vivienda es uno de los temas que preocupan al que ya tiene vivienda y está alquilando y de repente le está costando poder estar al día con el alquiler, al que todavía no la tiene, al cooperativista de vivienda que está esperando el préstamo ansiosamente y todavía no sale, porque obviamente que el cronograma con el cual debemos de decir el Ministerio está cumpliendo, pero no alcanza para la demanda existente en el país, obviamente. Por eso es que reclamamos un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Lo otro que reclamamos y que parece inconcebible es que después de ver la friolera de 74 millones de dólares que en el año 2022 se exoneró a la industria de la construcción, nosotros, los cooperativistas de vivienda, tengamos que pagar el IVA a los materiales de construcción. Bueno, esto que a cualquiera que pase por la calle uno lo para y le dice, ¿a usted le parece que para viviendas de $108.000 para un dormitorio, 136.000 para 2 dormitorios y 180.000 para 3 dormitorios, como lo que se construyen bajo la sombrilla de la ley de vivienda promovida a través de la industria de la construcción con llave en mano de sus apartamentos, esté exonerado de todo tipo de impuestos? Y las cooperativas de vivienda por ayuda mutua que construyen a 50.000, y que es el esfuerzo denodado de familias durante meses y años durante la obra, tengan que pagar el IVA. Parece insólito. Yo espero que, leí el otro día y me preocupó, y espero que sea cierto, en el semanario Brecha, que aparentemente la ministra de Economía ha exonerado a una empresa donde su esposo es el gerente general de la misma, por millones de dólares. Bueno, el amor es así, Federico, el operador de aquí, se ríe, pero es así el amor. Llegó a millones de dólares. Bueno, yo espero que esto no sea cierto, porque si nosotros tenemos que soportar que tenemos que pagar el IVA a los materiales de construcción y a esta gran empresa se le exonera en toda esa cantidad de plata, bajo el discurso y el verso que lo ha comprado hasta la izquierda a veces, de que como el capital invierte y da trabajo, hay que exonerarlo. Es el mismo discurso que nos hacen desde chiquito para hacer pasar esta ley de la seguridad social. El trabajo es salud, dicen. Y desde chicos nos dicen, el trabajo es salud. Y ahora lo han aprovechado. Y bueno, desde una perspectiva de que tenemos que seguir trabajando porque la tecnología y la ciencia ha avanzado, tenemos que seguir trabajando en vez de tener más tiempo para gozar de la vida, para hacer lo que uno no pudo hacer mientras tenía el trabajo sistemático y algunos hasta con doble empleo. Bueno, ahora nos quieren convencer de que hay que seguir trabajando. Reforma que va a ir, pero entre gallos y medias noches, o mejor dicho, entre la fiscal, Astesiano, los narcos, Fernando Pereira, Leal, que pasó de testigo a indagado. Es algo que llama la atención realmente. Bueno, todo este carnaval que continúa, ya están los fallos, ganó asaltantes con patente, segundo parece que fue la gran muñeca, pero el carnaval político continúa. Continúa estos distintos cuplés
que está haciendo la parte. Esto denigra la política. Esto arrima agua a los molinos de todos son lo mismo, de que la política no sirve para nada. Error, error. La verdadera política no sirve para mucho, hay que analizarla, hay que profundizarla. Hay que salir de estas polémicas en el bar. ¿Mm? Y hacer polémicas serias, con debates profundos. No importa que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, importa discutir, analizar los verdaderos problemas de la gente. Yo no creo que los problemas de la gente sea esta denuncia que hace la fiscal Fossati, ya me había olvidado hasta del nombre, Fossati. Yo creo que los problemas de la gente son el salario, la ocupación, es que los gurises entraron a la escuela y bueno, hay que poner plata para comprar los útiles, etcétera. Que los jóvenes les cuesta conseguir trabajo, que hay mano de obra barata por problemas de la gran desocupación que existe, porque los asentamientos irregulares van a continuar, por más que se dijo en determinado momento, porque, y ahora agárrense de las manos, como dice la canción, el año que viene empiezan todos los discursos electorales. Van a empezar a construir viviendas con la boca nuevamente, van a dar trabajo, va a haber inversión, bueno, todo eso ya lo conocemos. No tenemos la edad que tenemos en mano, ya lo hemos escuchado. Entonces, las organizaciones sociales, como la nuestra, tenemos la responsabilidad social y política frente a nuestra gente de abordar los temas que verdaderamente importan, los temas que verdaderamente importan a la inmensa mayoría de la población, que son las trabajadoras y los trabajadores. Como si esto fuera poco, ahora se habla de que en este año estaría la reforma del Estado también. La reforma del Estado, o sea, no contentos con una reforma de la seguridad social que está en cuestión, hay grandes debates aparentemente en la coalición y yo espero que sean consecuentes lo que dicen que no están de acuerdo. Ahora, tarde pidió el Partido Colorado, dice que parece que se han dado cuenta que con esto los aumentos de las jubilaciones están en cuestión. Pero yo digo, ¿no han tenido reuniones con el mentor de esto, con su partido político, que ahora se dan cuenta de este problema que venimos denunciando y sobre todo el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social lo viene denunciando hace mucho tiempo? Bueno, también parece que Cabildo Abierto estarían... Bueno, vamos a ver qué votan, qué votan. Ahí se ven los pingos, como decimos, ¿no? Popularmente. Vamos a ver qué se vota. Las movilizaciones tienen que ir a fondo. Nosotros somos parte de la Intersocial y vamos a trabajar en esa perspectiva en el mes de marzo. El jueves hay una reunión ampliada de la Intersocial muy importante, donde ahí se va a discutir qué hacemos contra esta reforma. Y este sábado estamos invitando a una fecha muy especial para el movimiento cooperativo, que ya pasó, fue el 26 de febrero. El 26 de febrero de 1984 el movimiento cooperativo tuvo una de las gestas históricas más importantes, entre otras, que ha desarrollado Fútbol a lo largo de la historia. Pero esta, sin duda, tuvo un carácter y en un momento político muy especial. Es cuando, desde la dictadura, se planteó liquidar prácticamente al cooperativismo de vivienda a través de una ley que se llamó la Ley de Propiedad Horizontal. Como ustedes saben, y ya lo hemos explicado en más de una oportunidad, las cooperativas de vivienda en su carácter de usuario tenemos la propiedad colectiva, es decir, somos dueños de toda la cooperativa y tenemos el uso y goce de por vida de la vivienda que a mí se me adjudica o a otros compañeras y compañeros. Pero la propiedad sigue siendo colectiva. Bueno, la dictadura, por dos temas. Primero porque recuerdo palabras de Bey Villega, ministro del periodo dictatorial, que dijo que las cooperativas de vivienda eran un problema de seguridad nacional que se le había escapado a la dictadura. No sé si su intención era bombardear a las cooperativas, no sé cómo nos iba a liquidar. Pero bueno, planteó eso y entonces nosotros en ese momento, en el año 83, habíamos planteado una huelga de pago a la dictadura. Y para quebrar la huelga, el Consejo de Estado, aquel funesto Consejo de Estado donde había personajes como Volentini, Millor,
Dios me libre, solamente ya de acordarme me pongo nervioso. ¿Mm? Este, y bueno, aprobaron la ley 15.501, la ley de propiedad horizontal, un golpe mortal que se le quería dar al movimiento cooperativo. Eso fue en diciembre del 83. Enero del 84 fue un mes importantísimo también, cuando el 18 de enero hicimos un paro general apoteótico a la dictadura. Pero inmediatamente nosotros nos planteamos recolectar firmas, idea del doctor Elio Sartú, que en aquel momento era abogado del Centro Cooperativista Uruguayo. Nosotros llamamos a ver cómo la peleábamos desde distintas aristas, sabíamos que la movilización era la clave en ese momento, ya éramos parte de aquella intersocial histórica. Pero bueno, ahí se le ocurrió hablarnos de lo que era un referéndum. Y yo quiero ser honesto con los oyentes, recordaba esto del referéndum de alguna charla o clase que había tenido en educación cívica en el liceo, pero no tenía claridad con respecto a cómo era ese proceso. Y ahí nos explicó el tema de recolectar firmas, etcétera, y nos lanzamos a esa recolección de firmas el 26 de febrero de 1984. En un solo día fuimos capaces de juntar 330.000 firmas. Y oyó bien, 330.000 firmas, cifra que nunca más ningún referéndum ha logrado en un solo día. Bueno, era una coyuntura muy especial. Juntamos los cooperativistas, pero también se sumaron los estudiantes, se sumaron los trabajadores, se sumaron los partidos políticos de oposición en aquel momento, y aquella jornada salimos 10.000 personas a las calles a juntar firmas puerta a puerta. Había puestos fijos en la ciudad, un club, una parroquia que se ofrecía para poner una mesita y ahí la gente podía ir a firmar, con una gran campaña propagandística. Fíjense que recordaba el otro día que la comisión de organización llamó al sindicato de los carteros, porque los carteros ustedes saben que conocen toda la nomenclatura de la ciudad, porque claro, las computadoras no eran de uso común. Y una comisión con cartulinas enormes fue haciendo planos de todo Montevideo, casa por casa, para distribuirlo, calle por calle, avenida por avenida, para distribuirlo entre los brigadistas. Así fue que aquel 26 de febrero del 84 quedó en la memoria viva de todas y todos los cooperativistas, pero también les digo del conjunto del pueblo que salió, porque ¿qué pasó? El no a la ley de propiedad horizontal se transformó en que yo firmaba contra la dictadura. Ese era el eje central. Por eso fue una coyuntura muy particular, muy bien aprovechada por Fugman en un momento crucial para que no dejáramos de existir como se lo había planteado la dictadura. Que se acordaron tarde, sí, es cierto, por suerte. Y ahí salimos. Y entonces este sábado, el equipo de comunicaciones de Fugman ha estructurado un documental con fotos de la época, con videos de la época, con entrevistas a compañeras y compañeros de aquel periodo que vivieron esa experiencia. Será este sábado a las 10, viernes 3 de marzo, a las 19 horas en la Sala Citarrosa. Ahí se mostrará, será la van premier de este documental que está muy interesante. Yo ya tuve la suerte de verlo junto a las compañeras y los compañeros del equipo de comunicación de Fugman, y estamos invitando a participar para recordar, para tener memoria, y la memoria sirve siempre que nos empuje a la acción presente y futura. Y es importante para nosotros recordarlo, para los que tuvimos la suerte de vivirlo, pero también para que lo conozcan las nuevas generaciones, para que sepan de aquel momento, no por mejor ni peor que este, sino qué hicimos en aquel periodo para defendernos de esa ofensiva brutal que había desatado la dictadura contra el movimiento cooperativo. En ese marco es que vamos a presentar este documental. También habrá un espectáculo artístico con este grupo musical extraordinario, Los Cigarros, y le haremos un homenaje a las compañeras y compañeros del ejecutivo de ASEP de aquel periodo, del ejecutivo del PIT de aquel periodo y de SERPAG. ¿Por qué? Porque eran la intersocial, era aquella
coordinadora de masas extraordinaria que convocaba a los apagones, que convocaba a los cacerolazos contra la dictadura. Muchos oyentes que ya peinan cana deben recordar la emoción de aquellos apagones. El primero, que fue en el mes de agosto, apagón y cacerolazo, fue extraordinario realmente ese nerviosismo que a las 20 horas teníamos que apagar todas las luces y golpear las cacerolas. Eran las 19:30, estaba por llegar. Mi vecino apagará o no la luz, golpeará o no las cacerolas. Y fueron miles y miles los que apagaron la luz y los que golpearon las cacerolas. En ese marco se dio también esta batalla de Fútbol el 26 de febrero del 84. Entonces los esperamos este viernes 3 a las 19 horas en Sala Citarrosa. Cuando uno hace un acto de memoria, lo hace siempre pensando en lo que decíamos, en que esto sirva no solamente para conocer la historia como un libro más de historia, sino para saber lo que se ha vivido, lo que han vivido los pueblos. Y van a estar en el documental los verdaderos protagonistas de aquella historia, varios y varias de ellos, que van a hablar cómo lo vivieron. Y entonces en ese marco, bueno, se hace honor a Thompson, aquel historiador inglés que nos planteaba la importancia de la memoria oral, de lo que hemos vivido y cómo lo contamos, cómo lo sentimos. Esa es gran parte de esta historia. Entonces, como les decíamos, se viene también el 8 de marzo, por eso hoy nos vamos a retirar en breve, para que las compañeras del área de género de FUCBAN estén hoy conversando sobre distintos temas que tengan que ver con la masiva organización del próximo 8 de marzo. Entonces, las últimas reflexiones de esta editorial. Hablemos de lo que importa. Las organizaciones sociales tenemos la responsabilidad política de hablar de los temas que le importan a la gente. Terminó el carnaval, pero sigue el carnaval mediático. Hoy escuchar un programa televisivo que contaba del narcotraficante mexicano que vivía, parece que vivía en un container y que en sus visitas de higiene para tener relaciones con su esposa tuvo que pedir otro container. Esto es inconcebible, para que el suegro que estaba en cana con él se retirara porque no quedaba bien que viera las relaciones con su hija. Algo inconcebible que hoy yo frente a la caja boba, porque también me llama, escuchando eso, como si eso fuera algo que le puede importar a aquel que ha perdido salario, aquel que todavía no tiene vivienda, aquel que gana 17.000 pesos de jubilación, aquel que no puede comprarle los útiles para que el gurí empiece la escuela. Bueno, todos esos son los temas. Por eso, por un gran Fondo Nacional de Vivienda estamos peleando, por eso por la exoneración del IVA. Los dejamos hoy y vamos a la tanda. Y el próximo martes nuevamente habitar el pensamiento, y para habitar el pensamiento, al pensamiento hay que darle contenido. De eso se trata. Si lo hemos logrado, un 10%, un 15%, estamos mucho mejor y dejamos de hablar de la judicialización de la política. Hasta el martes que viene. Buen día para todos, mi nombre es Ana Laura, integro el área de género. En el día de hoy el programa, el segundo bloque, va a estar encuadrado en lo que sería el marco del 8 de marzo. Para eso hoy nos acompaña Saprissa, que mi compa Isa la va a estar presentando. Bueno, buenos días, compañeras. Qué bueno estar acá compartiendo la mañana de hoy. Bueno, hoy vamos a estar con Graciela Saprissa, que es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Se desempeñó como directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos hasta 2021 y se ha especializado
en historia social e historia de la mujer. Trabaja sobre memorias del pasado reciente. Muchas gracias, Graciela, buen día por para acompañarnos. todas y todes. Bienvenida, placer tenerte. Y hoy estamos también con Stephanie. Hola, buen día a todos. Stephanie, que es de Gracias Codifan. por la invitación. De Codifan 7. Muy bien, ahí la compa. Graciela, nos gustaría comenzar este bloque, sacarle mucho jugo. Y cómo surge el 8 de marzo y bueno, toda la confusión y algunos mitos que hay en relación a esta fecha, que bueno, nos interesa mucho que nos puedas contar un poco de la historia. Como muchos hechos históricos, la fecha precisa del 8 de marzo tiene sus intríngulis, digamos, te genera inquietud de saber exactamente qué es lo que motivó el 8 de marzo, porque a diferencia de otra fecha importante como es el 1 de mayo, ¿no? Que en la que sí claramente son los mártires de Chicago los que se conmemora el 1 de mayo como parte de esa historia de la construcción de un movimiento obrero o movimiento de clase. En el caso del 8 de marzo sí tiene un origen, el 8 de marzo y la conmemoración de una fecha precisa para congregar, digamos así, o conmemorar algo, un hecho que podría decir luctuoso, es decir, un hecho en el que se provocó, que hubo muertes, que hubo por efecto de las luchas de las mujeres por sus derechos. Entonces eso tiene un rastreo que puede ir a mitad del siglo XIX, a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, un año antes del primera celebración del 8 de marzo, que en realidad tampoco era 8 de marzo. Es decir, la primera vez que se celebra el 8 de marzo es el 19 de marzo, en realidad. Claro. ¿Qué quiero decir con celebrar el 8 de marzo? Me parece una paradoja, una contradicción con otra fecha. Porque justamente a mí me parece lo interesante de todo esto, sin que le quite la mística o el entusiasmo o la maravilla que es toda esta celebración que de alguna forma se hace, que no es solo conmemoración, creo, a partir del año 2017, ¿no? Que hay una renovación de lo que es el feminismo, los feminismos, porque hay muchos, y ahí vamos a uno de los grandes temas que son ejes de lo que sería el 8 de marzo, es decir, esta conmemoración establecida en 1910 en un congreso de la Internacional Socialista, pero de la rama femenina, en la que participa una gran dirigente alemana de la socialdemocracia que es Clara Zetkin, que tiene su historia. Clara Zetkin era una mujer descollante junto con Rosa Luxemburgo, eran amigas, y creo que creo que hay una intimidad ahí. Creo que el hijo de Clara Zetkin fue amante o pareja de Rosa Luxemburgo. Miren ustedes los intersticios de la historia. Pero bueno, pero fue por poco rato. Es decir, la que sí claramente despegó y destacó en esa militancia fue Clara Zetkin, que se peleó mucho con sus dirigentes, aunque dentro de las corrientes del socialismo en el siglo XIX había como enfrentados dos corrientes, digamos así. Una que sí, desde su origen, le daba muchísima importancia a la condición de la mujer y por lo tanto decía que había que trabajar esa masa de mujeres que se habían incorporado a la producción industrial, a la producción fabril, ellas y los niños, ¿no? Recuerden que en el siglo XIX lo que se llamó fue el capitalismo salvaje, condiciones de trabajo tremendas, ¿no? Con horarios extensísimos, viviendo en lo que se decían posilgas, sin saneamiento. Los niños trabajaban, ustedes recuerdan eso ya de la época del deseo, sí, claro. Los niños que trabajaban en las minas porque eran pequeñitos y podían meterse, es decir, que terminaba, es decir, capitalismo salvaje. Entonces, la idea era, muchos socialistas, incluso previos al socialismo científico de Marx y Engels, lo que llamamos los utópicos, o ellos llamaron los utópicos, por ejemplo, Charles Fourier decía que el nivel, la forma de medir cuánto había progresado la humanidad, era ver cómo esa civilización trataba a las mujeres. Y esa idea, ¿no? Esa idea de que
la emancipación de las mujeres hablaba del progreso o de la mayor humanidad, digamos, la mayor humanización de la especie, la retoma Marx y después se traslada eso a las discusiones de los partidos socialistas. Ahí es que caemos nuevamente en Alemania, y el Partido Socialista Alemán, Socialdemócrata. ¿Por qué hacemos énfasis en ese partido? Porque era un partido realmente de masas. Tenía, cuando no estaba clandestino, porque en muchas épocas fue prohibido por Bismarck, que era el primer ministro alemán prusiano, pero de todas maneras creció muchísimo y tenía alrededor de 6-7 millones de votos. Entonces imagínense que tenía gran potencial. Ahí Clara Zetkin convence a sus compañeros, entre ellos a un teórico que es Augusto Bebel, que ya había escrito algo de la relación, digamos, de la mujer con la emancipación de la clase. Digamos que era necesario incorporar a las mujeres a la lucha, ¿no?, a la militancia de la lucha, para justamente hacer completo el proceso revolucionario. Entonces Clara Zetkin se suma a eso y crea, por ejemplo, un periódico que se llamaba Igualdad. No se los digo en alemán porque es muy difícil, ¿no? Pero simultáneamente se había desarrollado, se estaba desarrollando el feminismo sufragista. Es decir, eso ya venía desde el arranque con las precursoras durante la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y algunos personajes muy descollantes que habían creado, sobre todo en Estados Unidos, los Consejos Nacionales de Mujeres, que luchaban por el sufragio. Y después es famosa también en Londres, que hay hasta una película que se llama Las Feministas o algo así, sí, que es muy simpática, que hay una señora, Emily, no, termina trágica, ¿no? Porque hay una de ellas que se sacrifica, sí, por sus ideales. Tenían ideales muy potentes, pero solamente atendían al voto, sí, es decir, a lograr la igualdad. Las mujeres que acompañan a Zetkin, a Clara Zetkin, alemana, socialdemócrata, luchaban también por la igualdad electoral, por la igualdad civil y política, pero le incorporaban el tema de los salarios, las condiciones de trabajo, la atención y los cuidados a los niños, a la familia, etcétera, etcétera. Ahora, como todos sabemos, hay distintas tendencias dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento socialista. Hubo antes, durante y ahora, ¿no? Entonces hay luchas de tendencias dentro de los partidos socialistas o dentro de la internacional socialista, que era la que reunía a, yo qué sé, no sé exactamente la cifra, pero 20, 30 países, ¿no?, las internacionales socialistas. Y ahí hay una corriente muy ginófoba, que quiere decir de odio a las mujeres o de rechazo a las mujeres. Es más, en algún congreso internacional socialista se dijo la cosa más, el cliché mayor, que era, bueno, el hombre es el proveedor del salario y la mujer lo que se debe es al cuidado de su esposo, a tratarlo bien y a cuidar a sus hijos. Eso en un congreso en Italia. Pero justamente quedaba, esa era una de las tendencias, porque tenían miedo de que las mujeres se incorporaran al mercado de trabajo y fueran a competir y bajar los salarios. Esa era un poco esa lucha. Y entonces, en ese panorama, Clara Zetkin lo que quiere reafirmar, y digamos estratégicamente lo que piensa, es decir, vamos a solidificar, a poner mucho más claro que nuestro feminismo es un feminismo proletario que atiende a las mujeres trabajadoras y que tiene esa legitimidad frente a los compañeros trabajadores y socialistas, y por lo tanto lo que plantea es la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y no de la mujer sola. Sí. Eso va a tener después un proceso, pero se lo dejo para la segunda etapa si quieren. Graciela, un poco preguntarte, ¿no? A raíz de toda esta
con este reglamento histórico que estás haciendo, ¿cómo podemos nosotros ver en Uruguay la conmemoración o celebración del 8M? ¿Cómo llega? Y algo cortito, ¿cómo vive Graciela, una mujer joven, que llega al interior, que estudia, que un poco de lo que es tu historia, ese primer 8M? No es un... Bueno, está. Dos preguntas te hice, nada fácil de responder. Entonces siempre le voy a dar vuelta. No, vieron que hablábamos de que se estableció el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí. ¿Cuándo empieza a ser el Día Internacional de la Mujer? Y es a partir de 1975, en que por obra, etcétera, de la inclusión o de la militancia de muchas feministas de los años 70 en Naciones Unidas, que Naciones Unidas decreta un año internacional de la mujer y establece el 8 de marzo como el día de la celebración del Día de la Mujer. Y le corta de la mujer trabajadora. Es decir, no es que le corte, resultó más como con cierto sentido de apertura, ¿no? A sí, homogeneizar de alguna forma, porque capaz que lo de trabajadora respondía a un tipo de trabajo. Claro. Sí, o una invisibilización. Invisibilizando justamente Ahora, esa tensión, yo también la viví, digamos, a la salida de la dictadura. Yo no en el 75, sino en el 84, que fue la primera vez que todavía estábamos en dictadura, se estableció de que ese día, el 8 de marzo, íbamos a tratar de conmemorarlo. Y hubo dos conmemoraciones. Una que era depositar una rosa, me río porque parece un poco naif o cándido, depositar, que fue. Sí. Pero estaba toda la plaza rodeada de efectivos policiales para que no hubiera ninguna manifestación mayor. Y las compañeras del PLEMU, del Plenario de las Mujeres Uruguayas, que se movían más por el lado del Paso Molino y el COT, habían hecho un encuentro creo que en la sede de Alpargatas, que existía una fábrica muy importante en ese momento, con familiares de, familiares desaparecidos, asesinados, etcétera. Y allí fueron, algunas de ellas fueron llevadas presas. Entonces tuvo ese efecto, digamos así, está un tímido relampaguito del primer 8 de marzo celebrado en la transición de la dictadura a la democracia. Y después al año siguiente sí, fue una gran conmemoración con todas las reivindicaciones que ya se habían hecho en la transición, ¿no? Con una amplia participación de compañeras de distintos orígenes, de distintos partidos políticos, como fue un poco la concertación en la salida de la dictadura. Y ¿qué te voy a decir? Después pasamos por olas, ¿no? Por olas de mayor entusiasmo. Hubo un periodo en que esa armonía se cortó, esa armonía, digamos, de todos los partidos políticos, de salir todos en armonía y demás, cuando a la ley de caducidad. Entonces, el núcleo mayoritario de las feministas se plegó, digamos así, a la Comisión Nacional Pro Referéndum y a la movilización por el voto verde. Es decir, que hasta hubo 8 de marzo verdes, no violetas. Y y después de eso, hay todo un periodo, no podemos recorrer todos estos años, pero sí hubo no diría un repliegue, pero en algunos momentos hubo como un desinfle, sobre todo de la ocupación de la calle. Es decir, hubo una dispersión de los feminismos, una mayor alcance del feminismo, muchos planos, ¿no? Muchas feministas en distintos lugares y muchas en las instituciones de gobierno, ya sea en las intendencias, que creo que fue mayoritario, y después en las instituciones de gobierno. Entonces ahí hubo como una dispersión y diríamos pérdida de espacio público, básicamente. Es decir, el formato de lo que uno entiende, está el movimiento de masa donde estaba en la calle. Claro. Ocupa con banderas, con consignas, con cánticos, ¿no? Es decir, esa cosa masiva que por lo menos
a mi generación era el modelo de participación. Esto otro de que, bueno, está en la academia, está en las instituciones, está en... es más invisible, no lo palpás, no estás en contacto. Y esto vuelve a suceder en el año 2017, con creo que por efecto también de la convocatoria que suscita la permanencia de la violencia hacia las mujeres. Entonces el movimiento Tocan a Una, Tocan a Todas en Argentina, que después tiene su réplica en distintos lados de América, pero en Uruguay también, y el establecimiento de la huelga, el paro de mujeres. El paro de mujeres es en el año 17 y ahí es una eclosión maravillosa de concurrencia, que es lo que siempre yo que sé, por lo menos a mí me impacta mucho y nos llena de amor, ¿no? Fue impactante, porque en el 2016 me acuerdo que es la primera vez que como FUCBAM, como área de género FUCBAM, participamos y éramos muy pocas personas en Plaza Libertad. Y en el 2017, cuando en los días previos parecía que iba a desbordar, fue increíble. O sea, esa cuestión de dónde salimos tantas, ¿no? Imponente, impresionante. Imponente. Sí, como que esa es como expresó una necesidad de alimentarse de otras, no decir, ¿qué digo? Parecemos caníbales, pero te quiero decir, esa sensación de estar muchas y en un lugar, en el espacio público, ocupar el espacio público, hacerse presente, ¿no? Contar, visibilizarse, todo eso y cambió enormemente. Cambió enormemente. O sea, a partir de la marcha del 2017 había un montón de cosas que eran difíciles de sostener y defender a la interna, incluso de las organizaciones sociales, desde la mesa familiar, el lugar de trabajo, la organización. Legitimar nuestra lucha era como siempre estar argumentando y pasamos a ser legítimas en nuestras reivindicaciones. Tienen razón. Mira, y entonces, y sobre todo hay un efecto muy lindo en la gurizada, en las chiquilinas más jóvenes, ¿no? Impresionante. Que llevan algunos excesos también. Como pasa. Sí, como pasa siempre. Si tiene la ley de péndulo, ¿no? Si vamos para un lado, para el otro. Y eso es un poco también lo que nos hace más tolerantes, no marcar así nada con estas, nada con lo otro. Sí. Aunque bueno, siempre va a haber esas tensiones. ¿Sí? Bueno, en esto que vos decís, ¿no? Volvemos a conquistar las calles, el espacio público. Hablabas de ese periodo que se da en que las mujeres empiezan a tomar el espacio privado. Una de las cosas que masivamente se va viendo, como decías vos, del 2017, es esa mayoría de mujeres que salen a las calles, que llevan a sus hijas, que comparten esto de las reivindicaciones de los distintos colectivos. Pero ¿por qué, si somos tantas, si somos la mayoría, por qué no se ve eso reflejado en la toma de decisiones, ya sea en la política, sea en los espacios culturales? Lo vemos en las cooperativas nosotras, ¿no? Cómo las mujeres igual quedamos reservadas a un espacio privado, ¿no? Seguimos en eso, ¿no? Es que no se ha logrado todavía transformar, yo diría, las estructuras económicas, por supuesto. Es decir, en la medida que estemos en forma grosera, yo diría que el lugar subordinado de las mujeres en la economía, en el empleo, en el trabajo, es parte de la lógica del capitalismo tardío ¿no? Uh-huh. Y eso da para un análisis conversar mucho. Es decir, cómo se sostiene y sobre todo cómo se sostiene este capitalismo con el trabajo gratuito de las mujeres y los cuidados gratuitos. En la medida que no se... Es decir, esa historia, es decir, los intentos de socializar los costos de reproducción, ¿no? Que sería eso en términos... es muy interesante, porque es decir, desde los socialistas utópicos estaba la propuesta de vivir en comunidades, ¿no? Ustedes tienen un campo propicio para hacerlo y habría que explotarlo. Por ejemplo, la creación de falansterios, ¿no? Falansterios eran las comunidades que proponía Charles Fourier, que muchas de ellas se hicieron en América. En América, en Estados Unidos, en el norte, en Canadá, en el norte, en Brasil,
en Entre Ríos, ¿no? Como que nadie se acuerda de eso, pero existieron. Y se planteaba justamente eso, un poco como familias en común, crianza de los hijos en común. Claro, se armaban líos después. Pero hay vestigios de eso en algunas publicaciones, ¿no? En algunas publicaciones de fines del siglo, comienzo del siglo, que influyeron mucho en los anarquistas, en la tendencia anarquista que fue del socialismo anarquista o ácrata, que fue predominante a principios del siglo XX. Y eso digamos, alrededor de la década del 20 ya se fue perdiendo, digamos, fue como, digamos, el anarquismo quedó como testimonial, existe, ¿no? La Federación Anarquista Uruguaya, la FAU, dio nacimiento a varios movimientos revolucionarios y demás, pero no es, es más testimonial que vigente o vigente en esos años. Pero es interesante ver eso, ¿no? También hubo intentos en la Unión Soviética en los comienzos, cuando no se anquilosó esa propuesta revolucionaria, ¿no? Cuando se hizo estalinista ya perdió. Pero en su primer momento hubo mucha discusión con respecto a la condición de las mujeres. Bueno, es decir, legalizaron el aborto, por ejemplo. Claro. ¿No? Es decir, hubo toda una discusión sobre el amor libre, sobre Actualmente. claro, porque claro, en la verdadera teoría, digamos, si es que podemos hablar de teoría con respecto a la condición de la mujer, Engels había propuesto una interpretación de que justamente la familia y las relaciones monogámicas eran una célula conservadora y enquistada, entonces que eso había que transformarlo. Y ahí, bueno, distintas versiones de cómo transformarlo, pero entonces está un poco en la raíz de esta discusión. Después tenés en Israel, cuando se establece en el año 49-50, la creación de los kibbutz. Los kibbutz eran también socializar todo. Después eso se desinfló, pero y que eso habla un poco de no solo de los intereses económicos, sino también de lo que llamamos los moldes, digamos, de nuestros pensamientos, no sé cómo decirlo más sencillamente, pero es decir, nuestra mentalidad tiene una duración mucho mayor que incluso las estructuras económicas. Es decir, es muy difícil cambiar las formas de pensar. La forma de pensar y aceptar los hábitos. Bueno, ahora hay unas puntas, digamos así, que se están transformando. La diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Que por ese lado entró y ha sido muy aceptado. Es decir, entonces me parece que estamos en medio de un proceso muy interesante. Muy profundo. Sí. Muy bien, Graciela. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotras es un placer tenerte. ¿Vos querés comentar alguna de las actividades que tenés o algo antes de que se termine el programa? Si querés invitar a la gente Ahí va. Podemos invitar a una actividad que encaran las compañeras de Intención Feminista el día viernes 3. Y el horario no lo tenemos, pero... Casa de la Ciudadana. Casa de la Ciudadana. Número. A ver, tendríamos que buscar el afiche, pero bueno, si sé no... que está cerca de los tolditos, en la calle Uruguay, pero Casa de la Ciudadana... sí, bueno, no tenemos el horario, pero bueno, después buscan a las compañeras. A las 19 horas, bien. El viernes 3, 19 horas. Y a las compas del movimiento y bueno, a todas las que se quieran sumar, queremos comentarles que este fin de semana, 4 y 5 de marzo... Como ya hace algunos años lo encaramos con las compañeras del área de género, vamos a estar haciendo lo que es el Amanecer Violeta. Si bien nosotras hacemos un recorrido y nos acercamos con una excusa a las compañeras que se puede y que nos da el tiempo de esos 2 días, es una linda actividad para que las cooperativas lo puedan encarar con sus compas, así que bueno, esperamos que nos lleguen esas fotos al área de género y que se puedan estar juntando para encararlo. Y bueno, y convocar para el 8 de marzo, nos vamos a estar concentrando las compañeras de FUCBAM en 18 y Paraguay, el 8 de marzo, 4 y media, ya vamos a estar ahí ocupando nuestro lugarcito en 18 de julio para marchar a las 18 horas, junto con todas las organizaciones bajo la consigna
luchas feministas contra el hambre y la opresión, así que sin mujeres no hay cooperativismo, que esa es nuestra consigna que nos va a embanderar este 8 de marzo, pero bueno, vamos a estar marchando con el resto de las organizaciones y las convocamos a todas. Acompañadas con el camioncito. Este año no, este año vamos sin casita. Sin casita, reivindicando. Pero vamos a estar ahí. Y comentarles que el 7 de marzo vamos a estar haciendo otro programa que lo va a estar encarando el área de género y bueno, están también invitadas a escucharlo porque la idea es enmarcarlo 100% la previa al 8. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en la marcha.